Hola, mi nombre es Joan Steven Silva. Voy a hacer la presentación de lo que es mi modelo matemático. El nombre que tiene el modelo matemático es Asignación óptima de recursos para reducir la desigualdad en la Comuna 4 de Ibagué. Con tal de pues, resolver lo que es el problema del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, que es el reducir la desigualdad. La pequeña introducción pues es un proyecto práctico y didáctico pues, para aplicar lo que es la matemática simple, para optimizar la asignación de recursos que se presupuestan por los barrios de la Comuna 4 con el fin de reducir la desigualdad del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, como se mencionaba antes. Este modelo matemático también incluye la formulación para la recolección de datos, cálculo de una solución y una evaluación a corto plazo de 4 a 6 semanas. Los objetivos generales, pues, el objetivo general, pues diseñar y aplicar un modelo matemático que asigne recursos para reducir la igualdad en los barrios de la Comuna 4. Objetivos específicos, medir la desigualdad actual mediante un indicador simple, formular un modelo de asignación, calibrar un modelo de datos locales para pues así recomendarle un presupuesto, evaluar el impacto con métricas sencillas. Aquí nos dice la hipótesis, pues asignando una cantidad de recursos que se priorizan por barrios, ya sea pues de vulnerables a unos con mayor eficiencia de inversión, se logrará una reducción medible de la desigualdad dentro de un presupuesto B, que es el que se puede asignar de acuerdo pues a lo que se acepte en el modelo matemático. Los datos que son necesarios para determinar lo que son los datos de necesidad de acuerdo al estudio, pues barrio sería I, que es el número total de barrios, población, que es el número de población por barrio, indicador de base de bienestar, que se encarga de lo que es medir el ingreso promedio, la pobreza y el índice compuesto, la capacidad de absorción, que es el máximo realista de inversión a corto plazo, parámetros de respuesta, si hay datos históricos, ya pues eso se encarga de medir los datos anteriores con los datos pues actuales con la ayuda de los valores determinados por los expertos locales. El presupuesto total, que es lo que se nos puede asignar para el modelo, y lo último que sería incluir una encuesta pues para validar si se están cumpliendo con los estándares y las prioridades. El modelo matemático pues consta de las variables, como se decía anteriormente, en este caso por notación, quiere decir I, que es el número total de barrios, X sub I, que es los recursos que se pueden asignar a cada barrio, en este caso pues en moneda de peso colombiano, pues para determinar así el valor de la inversión. B, que es el presupuesto total a invertir en el modelo para poder reducir la desigualdad. Eh, y elevado a la 0 sub I, que es indicadores iniciales de barrio, que son los ingresos iniciales, y lo que sería y, entre paréntesis X sub I, indicadores tras la inversión. ¿Cómo funciona? Básicamente, pues, como se puede determinar ahí, el objetivo es determinar determinar el uso máximo que se le puede aplicar en la inyección de recursos para así disminuir la desigualdad social, y pues eso nos daría la derivación de lo que sería el peso para poder determinar la prioridad social de acuerdo a las necesidades de cada barrio. La función de respuesta, la variante lineal, que es la que se encarga de determinar qué barrios tienen más prioridad de acuerdo a sus necesidades. La metodología es simple. Primero, recolectar los datos entre la primera y segunda semana. Se pueden usar las fuentes municipales como lo es el DANI y estudios locales que hacen encuestas breves por barrio. Procesar y contribuir una tabla para determinar por barrio cuáles son los parámetros de cada estudio. Estimar los parámetros para así determinar cuáles son las variables entre las entrevistas y los gestores locales para determinar cuáles, por decir así, las variables que determinan cada índice en torno a la desigualdad. Definir los procesos, como decíamos antes, lo cual es esencial para determinar la pobreza, la población vulnerable y los criterios que tengan en la participación de la comunidad dentro de la Comuna 4. Hay dos maneras de resolver el modelo. En caso de que se busque hacerlo, ahí está la manera logarítmica, que es una optimización no lineal, pero que pues le permite desarrollar un estudio en base a lo que se pueda encontrar de acuerdo al logaritmo. Y está la base lineal, que pues es la base para poder hacer la programación lineal y hacer una determinación. Está el análisis y la validación.
lo cual nos permite pues comparar con métricas si de acuerdo a la proporción de la población se puede hacer la validación. Vendría la presentación de resultados, que pues es el ajuste final que se le hace al modelo para determinar cuáles fueron las necesidades y asimismo pues inyectar lo que es el presupuesto. Y por último pues el monitoreo post inversión, que pues se encarga de medir mediante unos indicadores dentro de 3 a 6 meses si los ajustes pues fueron beneficiosos para reducir la desigualdad. Indicadores de éxito, pues que la reducción relativa de la varianza sea, pues como su nombre lo dice, sea una reducción, lo que nos indicaría que la desigualdad pues tuvo un cambio, ¿no? El cambio del porcentaje poblacional dentro de la pobreza del barrio, el número de beneficiarios directos y la satisfacción comunitaria, que pues se puede medir mediante encuestas simples. El cronograma, aquí vamos a hacer un ejemplo numérico resuelto simple para que ustedes puedan verificar cómo funciona el modelo matemático, y pues se tiene en cuenta, como se decía, las necesidades, los ingresos y asimismo el presupuesto total. Entonces vamos paso al problema. Pues existen diferencias significativas en los ingresos entre cada barrio, pues como es bien sabido, pues hay muchas diferencias entre los ingresos por habitante en los barrios, porque pues de acuerdo al número de habitantes pues también pueden influir demasiado lo que es el ingreso. Se determina eso primero, se determinan los ingresos iniciales de acuerdo a los estudios que se mencionaban antes para poder determinar el índice de necesidad, y pues el objetivo es asignar los recursos de manera justa para reducir la igualdad. Las variables al modelo, pues ingreso promedio de barrio, número de habitantes y nivel de necesidad, como lo determina el estudio que mencionábamos antes, en lo que son los datos necesarios de acuerdo a los estudios que se tienen que hacer para determinar qué barrios tienen una necesidad de acuerdo a su número de habitantes, ingresos, oportunidades. De 1 a 3, como dice acá. 1 a 3 porque sería lo que sería la matriz cromática. 1 sería bajo, por lo cual puede ser rojo. 2 sería medio, que pues en la matriz cromática podría ser amarillo. Y 3 que sería pues positivo, que sería la matriz cromática verde. La matriz cromática verde. Y por último el presupuesto total a distribuir. Básicamente pues utilizamos la fórmula principal, que pues lo que Z sería la desigualdad. Entonces, ¿qué se busca? Pues reducir la desigualdad de manera en que pues se pueda contar que la desigualdad haya decrecido pues en lo que se desarrolló el modelo. Tenemos que tener en cuenta pues la restricción del presupuesto. Pues como sabemos, el presupuesto es algo que de acuerdo a los estudios que se realicen son lo que nos puedan aprobar para poder invertir en la distribución de recursos, y lo que sería la fórmula inicial, que sería la asignación de recursos de acuerdo a la prioridad y el nivel de necesidad con respecto al ingreso promedio. Aquí podemos hacer un ejemplo simple con unos barrios, que es San José, La Pola, Belén, y ahí les asignamos un presupuesto de 800.000. Como se decía, pues estos datos se ajustan al peso colombiano o a la moneda local. Entonces tenemos los datos, este es el ingreso y el índice de necesidad que se determinó en los estudios anteriores, lo cual nos arrojaría estos datos. Para nosotros verificar que los datos sean correctos, hacemos lo que son los pasos para poder calcular. El primer paso es calcular la prioridad de cada barrio, como se decía, la necesidad, el índice de necesidad por el ingreso inicial, lo que nos arroja de fórmula sencilla, pues lo cual es lo que se necesita invertir a cada barrio, por decirlo de tal manera. Esto sería el índice, lo cual es el porcentaje de lo que se tiene que invertir. Entonces, ya una vez teniendo el porcentaje de cuáles son lo que se tiene que invertir, le hacemos el cálculo de ingresos, que es sumar la asignación de los ingresos entre lo inicial y el promedio inicial. Entonces nos arrojarían los siguientes datos, y una vez ya teniendo el promedio inicial que se necesitaría para la inversión, pues podemos hacer una inyección de recursos y lo medimos con una varianza poblacional con un ingreso inicial, así determinando primero pues la media inicial, lo que nos arrojaría esto. Ahí tenemos en cuenta que aquí están los datos que se decían anteriormente: el ingreso inicial, el presupuesto,
y lo que se tenga que aplicar de acuerdo al índice de necesidad, lo cual nos determina una varianza. Esa varianza, lo cual es como es una varianza inicial, pues se tiene que hacer una comparación pues con la varianza final. Este sería el estudio de la varianza final, que pues tiene en cuenta los datos a inyectar después, o sea, los que se inyectarían después para verificar qué cambios ha generado en el índice de desigualdad, lo cual nos arroja el siguiente. La varianza inicial era de 33.889. De acuerdo con la inversión final, que es lo que se va a usar para poder determinar que la varianza de desigualdad baje, nos arroja que de acuerdo al presupuesto que se inyectó, que eran 800.000, la varianza nos deja un cambio significativo de 33.889 a 5.000, lo cual nos indica que pues es una reducción muy grande, porque pues eso permite que la distribución de recursos sea de manera equitativa, lo cual permite que el objetivo de desarrollo sostenible pues cumpla su función. Este es un ejemplo numérico resuelto donde ustedes pueden verificar también cómo funciona de acuerdo a la población, los ingresos iniciales que se mencionaban anteriormente y lo que sería el ingreso final a cada mes de acuerdo a las poblaciones en cada barrio. La varianza inicial como se mencionaba y la final. Y las conclusiones. Bueno, el modelo pues permite realizar una planificación estratégica simple basada en datos, asegurando que los recursos pues se puedan orientar de manera eficiente y tengan en cuenta lo que es una reducción real de la desigualdad. Pues por su carácter es un modelo matemático adaptable, fácil, que se encarga a proyectos comunitarios que ya pueden ser pequeños para que los planes se puedan desarrollar pues a mayor escala. ¿Qué es lo que busca? Pues básicamente que haya una mejor capacidad de aprovechamiento de recursos con un enfoque social, que pues